Bienvenidos a nuestro vídeo de estrategia de inversión para el segundo trimestre del ejercicio 2020, titulado El ciclo económico que terminó por el COVID-19. Antes de nada, desearles que ustedes y todas sus familias se encuentren bien en una situación tan excepcional como la actual. Efectivamente, ya sabemos cuánto ha durado el ciclo económico más largo de la historia. Ha durado exactamente 11 años y lo sabemos porque hoy podemos decir que estamos en recesión. Las recesiones argumentamos desde hace tiempo que no pasan porque sí, los ciclos no mueren de viejos y solo por llevar 11 años en expansión no tenía que llegar la recesión, pero los ciclos existen y bueno, desgraciadamente ya tenemos la causa que ha generado la recesión del ejercicio 2020. Lo que sí ya podemos decir hoy, y hay consenso en la comunidad científica, es que esta desgracia tiene un final. Hay tiempos diferentes según las medidas que se hayan implementado de aislamiento social y cómo se haya previsto en diferentes países, pero con bastante seguridad podemos decir que en un periodo de en torno a 2 meses el virus queda bajo control, más corto en algunos países y quizás algo más largo en otros, y eso ya lo veremos. Las consecuencias del virus en términos económicos son enormes. Esto nos lleva a un parón en la actividad económica prácticamente sin precedentes. Pero insisto, sin precedentes, pero temporal. El ejemplo de China posiblemente sea el más significativo, con las particularidades de esa economía, pero son los que empezaron unos meses antes y son los que deberían guiarnos al resto cómo podría ser nuestro camino, ¿no? Y en China, pues 2 meses después del pico de contagios, podemos hoy ya decir de manera bastante fiable que se ha restablecido una parte muy importante de la actividad económica. Una parte muy importante es un término muy genérico y podríamos decir que es en torno al 75-80% según qué tipo de datos miremos, ¿no? Decíamos que el ciclo económico ha finalizado con el COVID-19, pero estamos en una profunda recesión. Y en nuestra opinión, esto no va a llegar a ser una depresión, entendida como contracción del PIB mayor al 10%. El título del informe habla del ciclo económico. Estamos en un punto en el que creo que es más importante que nunca entender que los ciclos económicos se desligan de los ciclos financieros, de los ciclos bursátiles, porque los ciclos bajistas de las bolsas terminan con las recesiones y no por las recesiones. Cuando estamos en recesión, ya se hace tan obvio que las bolsas normalmente han descontado todas esas malas noticias y ya empezamos a pensar en el siguiente ciclo, que debería ser positivo. Esto ha ocurrido así en el pasado y pensamos que volverá a ser así una vez más. Sobre la temporalidad del efecto, creo que es tremendamente relevante el dato de PMI en China. Al haber empezado la crisis antes allí, los datos de febrero en China fueron horrorosos, una contracción del PMI sin precedentes, y ha ocurrido exactamente lo mismo en Europa con los datos del mes de marzo. Pero una vez conocidos los datos del mes de marzo de China, podemos ver que efectivamente el rebote tiene altas probabilidades de ser en V, y será una V con mayor o menor pendiente. Ya veremos cómo se cierra la segunda pata, pero como digo, esto es temporal, y lo que debemos tratar ahora de hacer no es intentar adivinar qué va a ocurrir, sino intentar tener en cuenta qué está ya en precio. Y lo que está en precio, como detallamos en el informe y damos diferentes causas, pues que pensamos que es un escenario claramente más negativo que el que posiblemente veamos al final. Por lo tanto, volvemos a tener oportunidades de inversión, vuelve a haber oportunidades de inversión atractivas en diferentes clases de activo. Invertir es incómodo, pero invertir bien es todavía más incómodo. Todas las medidas implementadas por gobiernos y bancos centrales, que también detallamos en el informe, van a ayudar muchísimo en la fase de la recuperación. Eran condición necesaria, no suficiente, hasta que no se termine la fase de contagio y de expansión del virus, pero después, con liquidez ilimitada prácticamente por parte de los bancos centrales del mundo, habiendo conseguido trabajar por fin de manera coordinada gobiernos y bancos centrales, y con unos planes de estímulo fiscal sin precedentes, pensamos que saldremos de esta, saldremos fortalecidos, volvemos a tener la capacidad de construir carteras con expectativas de rentabilidad interesantes para el riesgo asumido,
Y sin más, les cito el informe para más detalle y les deseo una vez más que se encuentren bien en estos días.